Bienvenidos a un episodio más de Viruega Podcast, los saluda Pablo Viruega. Arranquemos con lo que sucedió en esta semana 9 de la NFL con varios partidos, sobre todo la victoria del equipo de los Rams. Hay que hablar de los Rams porque están haciendo muy bien las cosas, aplastaron a los Giants, ya hablaremos también de los Saints, dos equipos que pues no estaban en el radar para tener ese récord, para estar dentro de los primeros de la conferencia nacional. Y hay varios temas, así es que vámonos rápido y no me quiero detener, no me voy a tener mucho a platicar mucho de cada uno de los partidos, pero sí trataré de tocar la mayor cantidad de ellos. Bueno, los Rams contra el equipo de los Giants, qué buen partido por parte de Jared Goff. Se convierte en el primer quarterback desde que lo hiciera curiosamente Kurt Warner en el 2000 en lanzar para más de 300 yardas o al menos 300 yardas con al menos 4 pases de anotación, con tan solo 15 o menos pases completos. Y es que enfrente tenían un equipo que está completamente desmotivado, desorganizado, mal dirigido, con mala actitud, que son el equipo de los Giants. Es increíble la manera como este equipo con tanto talento esté pasando por esta situación, pero quizá tenga que ver mucho el coach. Los Rams están haciendo lo suyo, los Rams están jugando muy bien. Jared Goff con una destacada actuación, un equipo de los Rams que en estos momentos, bueno, es el líder de la división por arriba de Seattle, por arriba de Arizona, que eran los dos candidatos a llevarse esa división. Todavía falta temporada por jugar, desde luego, pero los Rams tienen ahora 3 victorias de manera consecutiva. Sus únicas derrotas fueron contra Seattle, precisamente en casa, ahí en Los Ángeles, y también perdieron en casa ante el equipo de los Redskins. Pero tienen victorias muy significativas, como el hecho de haberle ganado a los Vaqueros en Dallas, haberle ganado a Jacksonville ahí en casa de los Jaguars, y muchos dirían, bueno, Jacksonville, hay que mencionar, Jacksonville está jugando bien, y bueno, Arizona también los blanquearon 33-0. Ahora el calendario presenta varias interrogantes para los Rams, porque estarán recibiendo a Houston, que obviamente es otro equipo, y lo vimos ayer con la salida de Deshaun Watson, pero después tendrán visita en Minnesota. Recibirán a los Santos, que será un muy buen partido. Visitarán a Arizona, que no deja de ser duelo divisional. Reciben a Filadelfia y visitan a Seattle. Y por si faltaba poco, visitan a Tennessee. Cerrarán en casa ante los 49ers. O sea que después de su juego contra los Texans, le vendrá un calendario muy fuerte a los Rams y veremos de qué está hecho este equipo. Por lo pronto, este equipo tiene la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados, la novena en cuanto a yardas. Goff está teniendo una muy buena actuación. Por tierra es la sexta mejor ofensiva. Vuelven a superar las 100 yardas. De hecho, en todos los partidos, salvo en los 2 primeros, y eso que contra Washington terminaron con 97 yardas por tierra, pero en todos los demás han superado las 100 yardas por la vía terrestre. En cuanto a la vía aérea, este fue apenas su segundo partido de más de 300 yardas para Jared Goff. Y la defensiva está cumpliendo, está haciendo lo necesario. La defensiva no es una defensiva estelar, que esté en los primeros sitios. Es número 11 en cuanto a puntos permitidos, bien rankeado. Está el balance por parte de los Rams. Y lo más importante es que la ofensiva está caminando. Y este chico, Jared Goff, está sin duda en la discusión, probablemente, no lo sé, para ser un jugador más valioso de la NFL. Está dentro de los mejores en su posición, dando buenos resultados. Sobre todo, lo más importante de Jared Goff es que tiene 13 pases de anotación por solo 4 intercepciones. Eso es un buen diferencial en cuanto a pases de anotación e intercepciones. Veremos si los Rams pueden seguir avanzando, pueden seguir sacando triunfos, sobre todo a partir del 19 de noviembre, cuando le venga ese calendario al que hacía referencia, que es bastante fuerte. Hablemos ahora de los Santos de Nueva Orleans. Estos Santos, que también son los líderes de su división, por arriba de Carolina, por arriba de Atlanta, que eran los favoritos, y quizá también de Tampa Bay. Muchos pensábamos que Tampa Bay era un equipo que podía estar peleando la postemporada después de lo que hizo el año pasado, que se queda cerca. Bueno, Tampa Bay tiene marca de 2-6 y está en el fondo. Pero los Santos de Nueva Orleans, ¿qué está ocurriendo con los Santos? Bueno, se habló de los Santos
En la pretemporada, con la llegada de Adrian Peterson, se volvió a hablar de ellos. Con la salida de Adrian Peterson, muchos no lo entendíamos, muchos decían, bueno, es que no encajaba en el sistema con el equipo de los Santos, pero le hará falta, no le hará falta. Pues resulta que este equipo es la segunda mejor ofensiva por tierra, la sexta en cuanto a puntos, pero por tierra, en yardas totales es la segunda, la segunda, por tierra es la número 13 de la NFL. Y vemos que en 4 partidos de manera consecutiva han rebasado las 100 yardas. Le corrieron para 151 yardas al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. La ofensiva sigue siendo orientada a lanzar el balón, por supuesto. Al tener a Drew Brees ahí, son de estos quarterbacks que tienes que explotar la capacidad que tienen para leer defensivas, para hacer jugadas espectaculares con su brazo. Es decir, son ofensivas orientadas a lanzar el balón. Pero hay un poco de balance, utilizan a los jugadores indicados en jugadas de atracción, en jugadas de pantalla, y todo esto le está resultando de forma positiva a los Santos. Pero donde me voy a enfocar es en la defensiva. La defensiva ha mejorado sustancialmente. Si vemos las estadísticas, es número 21 en cuanto a yardas permitidas, no está bien colocada. Es la número 12 en cuanto a puntos permitidos, está bien. Por pase es la número 17, por tierra es la número 21, o sea, no son grandes números, pero como estaban anteriormente, como estaban en otros años, sí ha mejorado. Pero sobre todo el equipo ya no está obligado, porque la defensiva logra detener, porque la defensiva logra ponerle presión al equipo contrario, al quarterback, no recibe tantos puntos, por lo tanto la ofensiva no se ve en la necesidad de anotar tantos puntos para poder ganar un partido. Salvo el encuentro contra los Patriots, que les anotaron más de 30 puntos, lo perdieron. Contra Detroit anotaron más de 30 puntos los Lions, pero bueno, la ofensiva se despachó con 52. 52-38 fue el resultado final. Pero después nos vamos a encontrar que en los últimos 3 partidos el equipo contrario no ha podido anotar más de 20 puntos. Uno de ellos es precisamente el equipo de los Packers. En Green Bay les ganaron 26-17 y obviamente fue una victoria muy importante, pero aquí la defensiva es un factor sumamente importante por el hecho de que pues no está permitiendo tantos puntos. En ese juego contra Green Bay obviamente ya no estaba Aaron Rodgers, y eso también hay que señalarlo. Pero ellos están haciendo lo suyo, la defensiva está jugando bien, y hasta ahora los Santos están en postemporada si acabara la temporada regular en estos momentos. ¿Qué le viene al equipo de New Orleans? Bueno, le viene una visita en Buffalo, la cual no es fácil, aunque bueno, después de lo que vimos de los Bills, aunque fue en casa de los Jets, pero el viaje no era tan largo, era ahí en su mismo estado. Pero bueno, jugar en Buffalo en estos momentos tiene su complejidad. Reciben a Washington, que ya vimos Washington puede dar partidos muy sólidos, como el que dio este fin de semana en Seattle. Visitan a los Rams, nada fácil. Reciben a Panteras, nada fácil. Visitan a Atlanta, que podría ser complicado. Jets, Atlanta y en Tampa Bay. O sea, el calendario también, así como hablábamos de los Rams, que es difícil, ahora también para el equipo de los Santos empieza a complicarse también este calendario. Muy bien, hablemos ahora del partido entre el conjunto de los Cowboys y Kansas City. Victoria muy importante para Dallas, necesitaba ganar porque los rivales de su división ganaron, salvo el caso de los Giants, que ya está prácticamente no eliminado, ¿verdad? Pero fuera de la pelea. Una división que se pone interesante. Filadelfia vuelve a ganar, se escapa. Dallas tiene marca de 5-3. El equipo de Washington saca una importantísima victoria en Seattle al ganar al conjunto de los Seahawks. Y ya hablaremos precisamente de esta división porque se pone interesante. Bueno, primeramente los Cowboys, qué buen desempeño por parte de Zeke Elliott. Ahí está la diferencia de tener a Zeke Elliott, lo que puede llegar a ser. Y yo me sigo quedando en este punto y en este cuestionamiento que muchos hacen. Con esa línea ofensiva, cualquier corredor puede llevar el balón, probablemente cualquiera, pero
los que tienen los Cowboys, no es que no lo puedan hacer, los que tienen los corredores de los Cowboys, y no cualquier corredor de la NFL puede hacer lo que hace Ezekiel Elliott. Entonces ahí es donde creo que sí es una pieza fundamental Ezekiel Elliott para poder darle triunfos o ser partícipe de las victorias del equipo de los Cowboys. La defensiva juega un muy buen papel, vuelven a frenar al equipo contrario en menos de 100 yardas, lo hicieron la semana pasada en Washington, ahora lo hacen contra Kansas City, 68 yardas. La defensiva contra el pase, que era una de mis interrogantes, por eso es que yo en los pronósticos de Viruega coloqué a Kansas City que podía ganar este partido, aunque ese pronóstico lo hago cuando se sabe que Ezekiel Elliott no va a jugar, pero de todas maneras no me quiero lavar en excusas o en pretextos, lo mantuve y tenía, aunque no iba a ser el mismo marcador, pensaba que iba a ser un poquito más cerrado y más difícil para Kansas City, pero podía haber sacado el partido, pero la clave fue la defensiva. Dentro de lo que comentábamos la semana pasada en el episodio de Viruega Podcast era, si los Cowboys quieren ganar este partido, no va a depender de la ofensiva, va a depender de que la defensiva logre hacer cosas, logre tener un buen partido y que la ofensiva mantenga ese nivel. Y lo hicieron, finalmente lo hicieron. El equipo de los Jefes vuelve a quedarse después de tener, fíjense nada más, 5 partidos de manera consecutiva corriendo por arriba de las 100 yardas, ahora tiene 4 juegos consecutivos sin rebasar las 100 yardas, y esto le afecta directamente al juego de Alex Smith, que Alex Smith tuvo una intercepción, la primera que sufre en la temporada, pero el equipo lleva 2 semanas de manera consecutiva con pérdidas de balón, algo que no se había presentado. En la semana 1 tuvieron una pérdida, pero la semana pasada contra Broncos fueron 2 intercambios de balón y ahora este pase interceptado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Dallas juega buena defensa, por supuesto también su ofensiva a ese gran nivel. La ofensiva volvió a correr para más de 100 yardas y ya son con estos 5 juegos que tienen los Cowboys que logran correr por arriba de las 150 yardas, lo cual es una barbaridad en la NFL, y sobre todo una liga que está orientada mucho a lanzar el balón. Bueno, pues ahí demuestran por qué es importante correr el balón para después abrir el juego aéreo. Aunque en esas 5 juegos que tienen por arriba de las 150 yardas por tierra, bueno, pues resulta que tienen 2 derrotas y sus últimos 3 han sido victorias: San Francisco, Washington y Kansas City. Había ciertas dudas con respecto a los triunfos porque eran en San Francisco. En Washington fue una importante victoria, por supuesto, pero ahora que había sido contra Kansas City, uno de los mejores equipos que hay en la liga, también le pudieron ganar. Ahora van a Atlanta, van a visitar a los Falcons, va a ser un partido complicado para los Cowboys, y después vendrá lo fuerte. Reciben a Filadelfia, reciben a los Chargers, reciben a Washington, 3 partidos en casa, pero 3 partidos difíciles y 2 de ellos divisionales, y después el resto. En diciembre es también difícil: en Nueva York contra los Gigantes, en Oakland, que para eso probablemente Oakland esté peleando quizás su última posibilidad para meterse a la postemporada. Nochebuena reciben a Seattle y Año Nuevo visitan a Filadelfia. Así que, pues, está complicado para los Cowboys, y sobre todo porque está el tema de la suspensión de Ezekiel Elliott, si se va a aplicar o no se va a aplicar. Esto ya es una novela, no sé cuántos capítulos llevamos. Creo que ni siquiera ha habido tantas series o tantos capítulos o tantas temporadas de cualquier serie en Netflix, pero en algún momento yo creo que se va a tener que aplicar esta sanción. Y lo decía la semana anterior, no hay buen momento para escoger una sanción. Nunca lo habrá. Nunca habrá un buen momento para que tú puedas escoger una sanción. Pero le hubiera venido mejor a los Cowboys esta suspensión de 6 partidos al inicio de la campaña, para después tratar de recuperarse en el resto, porque en este momento, déjenme decirle, en este momento la situación para los Cowboys no está definida todavía con respecto a la postemporada, y le vendrán partidos muy importantes si es que no llegan a tener a Ezekiel Elliott, dependiendo lo que llegue a pasar mientras grabamos este podcast. Pero les digo que ahora la situación de los playoffs en la Conferencia Nacional, el equipo de Filadelfia es primero,
los Santos segundos, Vikingos es tercero, los Rams es cuarto, y los comodines serían Carolina y Dallas, el sexto, pero está empatado en cuanto a récord con el equipo de Seattle. Claro, el criterio de desempate le favorece a los Cowboys. Ya más adelante hablaré de los criterios de desempate en otro episodio de podcast para no alargarnos. Si les parece, el jueves cuando hagamos la previa, una vez que se cumple el lunes por la noche de los Lions y el equipo de los Packers. Pero bueno, una victoria muy importante, buena victoria para los Cowboys, y el único pero que le veo es esa última jugada increíblemente que les anotan. Una vez más un error de coacheo otra vez ahí, porque cierto es que tenían que cuidar la zona de anotación para un Ave María, para un Hail Mary, pero no puedes entregar la zona del campo con un pase pantalla, y sobre todo la falta de tacleo y determinación del perímetro, aunque ese perímetro después lava su error y acaba deteniendo al equipo de Kansas City y consigue una intercepción, la primera para Alex Smith. En el tema de Kansas City, que algunos de ustedes los preguntan en redes sociales, Kansas City creo que lo que está sucediendo con Kansas City es que no está corriendo el balón de manera sostenida, de manera consistente, y por otro lado, en algunos partidos están extrañando la presencia precisamente de Eric Berry. Eric Berry había sido un factor clave en temporadas anteriores para frenar el juego terrestre, lo perdieron en la primera semana, y curiosamente los partidos que han perdido Pittsburgh, Oakland y Dallas, les han corrido mucho el balón. Contra Pittsburgh fueron 194 yardas por tierra, contra los Cowboys fueron 131, es decir, no había un safety como Eric Berry para que pudiera bajar a frenar el juego terrestre. Los Raiders no tienen un juego terrestre como el que tiene Pittsburgh o como el que tiene Dallas, pero sí tienen un juego aéreo fuerte, y si se logran conectar Cooper, Crabtree, Cook con Derek Carr, como se dio en ese partido, atacaron zonas profundas, y ahí es donde también necesitaban a Eric Berry. Por eso es que les lanzaron más de 400 yardas en ese partido y lo perdieron. La figura de Eric Berry creo que es fundamental en la defensiva, pero bueno, tendrán que superarlo y tendrán que ver de qué manera lo pueden resolver, porque Berry no va a regresar en el resto de la temporada. Bueno, hablemos de los Eagles. Mantengámonos en la división de la Conferencia Nacional. Otra muy buena victoria para el conjunto de Filadelfia. Este equipo es sin duda el mejor que hay en la NFL. Llegó Ajayi, tuvo una anotación Ajayi, y el equipo marcha como la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados, la quinta en cuanto a yardas, la número 13 por la vía aérea, pero es la número 1 en cuanto a pases de anotación se refiere. Es la número 3 por la vía terrestre. Así que le ganan a los Broncos de Denver. Son más de 400 yardas las que logra avanzar este equipo de Filadelfia, y no es la primera vez que lo hace. Ha tenido ya hasta ahora, por lo menos, tiene 4 partidos donde logra rebasar las 400 yardas. Se lo hizo a Kansas City, aunque perdió. Se lo hizo a los Chargers y consiguió la victoria. Arizona, y ahora al equipo de los Broncos de Denver. Y un Carson Wentz que sin duda en estos momentos, a mitad de la temporada, es el jugador más valioso que hay en la NFL. 23 pases de anotación, solo 5 intercepciones, completa el 60% de sus pases. Hoy en día Carson Wentz es el jugador más valioso de la NFL en estos momentos. Si hoy termina la temporada, falta todavía por definirse, aunque viene una semana de descanso muy importante para Filadelfia, para reagruparse, para concentrarse. Para reagruparse me refiero en el sentido de que no hay que echar campanas al vuelo, falta lo más importante de la temporada regular. De nada sirve haber ganado en septiembre, en octubre, si no pueden ganar en noviembre o en diciembre o en enero. Ellos saben que hasta ahora el equipo no ha ganado nada, por mucho que tengan 8 ganados y 1 perdido. Después de la semana de descanso, fíjense, tendrán en sus próximos 5 partidos, tendrán 4 visitas. Jugarán 19 de noviembre en Dallas. Reciben a Chicago 26 de noviembre, es el único que tendrán en casa durante todo el mes de diciembre. Después de recibir a Chicago, visitan a Seattle, visitan a los Rams y visitan a los Giants. O sea que
imagínense el itinerario de Filadelfia a Dallas, que es en el centro de los Estados Unidos. Luego regresan a Filadelfia, luego se van otra vez al centro, que es Chicago, a la parte norte. Luego regresan a Filadelfia, que es en el este. Y luego de ahí vuelan hasta el otro lado del país, a Seattle. Ya sea que se queden ahí, si no es que tengan que regresar. Y luego regresarán otra vez a Los Ángeles para enfrentar al equipo de los Rams. Y luego regresarán, ahí sí tienen que regresar porque van a jugar en Nueva York, que les queda cerca. Y después reciben a los Raiders y cierran en casa contra los Cowboys. O sea, el calendario es complicado, sobre todo por esas visitas que tienen. Y no son visitas fáciles, sobre todo Dallas, Seattle y Rams. Partidos ganables, Chicago y los Giants. Bueno, los Broncos de Denver que tuvieron ese partido también contra el equipo de los Eagles. Los Broncos, miren, yo sé que a nadie le ha caído bien Brock Osweiler porque llegó un equipo de Houston ganando mucho dinero, que no es culpa de él, y teniendo un buen equipo cometió gravísimos errores. Y luego se fue a Cleveland y luego regresó a los Broncos y yo no sé si Brock Osweiler haya jugado mejor que en otros partidos. Vamos a suponer que no. Pero no pasa por Brock Osweiler, ni pasa por Trevor Siemian, ni pasará por Paxton Lynch en caso de que llegue a ser titular. Una victoria de los Broncos. Puede ser que la entreguen. Puede ser, porque de que tienen talento lo tienen. De que tienen capacidad para jugar en la NFL lo tienen. Pues si no, no estarían ahí. Claro, hay muchas grandes diferencias para que puedas llegar a ser un quarterback élite en la NFL y que seas un quarterback regular o bueno. Pero las probabilidades indican que ni Siemian, ni Osweiler, ni Lynch deben de ser los responsables de las victorias de los Broncos de Denver. Porque hay otros departamentos de los Broncos que, si logran jugar bien, le facilitarán la labor al quarterback. Y sobre todo a la ofensiva el juego terrestre, cosa que no ha podido hacer el equipo de los Broncos. Y su defensiva que juegue mejor, cosa que tampoco han podido hacer los Broncos de Denver. Entonces, si estas dos piezas no se combinan y no juegan bien, entonces la responsabilidad va a recaer en el quarterback. Y hay quarterbacks que lo pueden hacer y hay otros que no lo pueden hacer. Y son muy pocos los que lo pueden llegar a hacer. Lo sabemos y los conocemos porque en los últimos años, en los más de 5 años, los hemos visto. Tom Brady, Ben Roethlisberger, Drew Brees, Aaron Rodgers, y agréguenle un par más para no entrar en discusión, los que ustedes quieran. Esta defensiva de los Broncos de Denver es la número 25 en cuanto a puntos permitidos. Olvídense de las yardas, que es la segunda mejor. Si no logran frenar al equipo en cuanto a puntos, entonces va a ser muy complicado. Muy complicado. No generan casi intercambios de balón. En los últimos 4 partidos, que son 4 derrotas de manera consecutiva, solamente tienen 3 intercambios de balón. Han provocado 3 balones sueltos. Y 2 fueron contra Kansas City y lo perdieron. Entonces, así es muy difícil poder ganar un partido. Necesitas de la defensiva, porque es la defensiva que ha sido el sello de los últimos años de este equipo, que es donde tienen los jugadores experimentados, los líderes del equipo. Y así ha habido fórmulas en otros conjuntos, en otros años, donde han podido ganar partidos. Entonces, eso es lo que pasa con el equipo de los Broncos. Ahora, ¿será que Paxton Lynch sea el titular la próxima semana? Lo veo difícil. No ha entrenado, que ya estuvo entrenando, pero está fuera de ritmo, estuvo mucho tiempo desequipado por el tema de la lesión en el hombro. Así que creo yo que podría tener otra oportunidad Brock Osweiler, o sea, podría estar otra vez en el terreno de juego como titular porque Paxton Lynch no está listo aún. Aunque yo les digo y les repito, no es ni Paxton Lynch, ni Brock Osweiler, ni Trevor Siemian la solución para este equipo en este momento. Si el futuro es Paxton Lynch, bueno, el futuro es el futuro, no es el presente. Paxton Lynch necesita de un equipo que lo vaya cobijando y que él vaya madurando como quarterback. Y un claro ejemplo, y no me canso de ponerlo, fue cuando llegó a la NFL Ben Roethlisberger. Roethlisberger era un quarterback con mucho talento,
lo que ustedes digan, pero llegó a entregarle el balón a Jerome Bettis, a Parker y con una gran defensiva. Y poco a poco fue ido madurando y llegó un momento en el que él cargaba por completo al equipo. Pasemos a otro duelo, el equipo de los Raiders, por último, los Redskins, para seguir en la misma división, los Redskins contra el equipo de Seattle. Qué buen partido, me gustó la manera como otra vez Kirk Cousins pone sobre la mesa el argumento de que es un quarterback de contrato largo en la NFL, que no puede ser un jugador franquicia. No estoy hablando de que sea un quarterback élite, ni mucho menos en la NFL, pero debe ser titular con contrato asegurado a largo plazo, a eso me refiero, no como lo ha tenido el equipo de Washington. Probablemente después de todas estas actuaciones ya por fin le entreguen un contrato a largo plazo. Bueno, Washington pone marca de 4-4, con problemas para correr el balón en las últimas semanas, pero han ido mejorando. Un equipo de Washington que acaba ganando el partido, viene de atrás y sobre todo, pues después de que había anotado el conjunto de los Seahawks, hay respuesta a la ofensiva. La defensa permite más de 400 yardas, no es bueno, pero al final consiguen una victoria después de 2 derrotas de manera consecutiva y sobre todo 2 derrotas contra rivales de la división, lo cual fue durísimo. De hecho, en la división no ha podido ganar el equipo de los Washington Redskins, entonces es algo que tiene que precisamente tomar en cuenta Washington en los criterios de desempate. Por otro lado, un equipo de Seattle que una vez más a la defensa le vuelven a avanzar el balón, le vuelven a mover el balón en situaciones claves, en situaciones críticas. Es algo que tiene que ver ahí Pete Carroll, porque las cosas de nada sirve tener un muy buen ataque, de nada sirve tener precisamente las grandes actuaciones de Russell Wilson si el equipo, si la defensiva, que se supone que es una unidad fuerte, no trabaja en el momento adecuado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Washington viene con una serie muy importante al final y consiguen la victoria. El equipo de Seattle, déjenme revisar, Seattle ha tenido problemas en los últimos 2 partidos en su defensa. Deshaun Watson les anotó 4 pases de anotación. Cierto es que ellos interceptaron en 3, pero fíjense, contra Houston les movieron el balón para más de 500 yardas. Acá les mueven el balón para 244, lo cual es alarmante en el sentido no de las yardas, sino que en el sentido de que no pasaron de las 144 y perdieron el partido, ¿no? Y es que en la última serie ahí estuvo el factor donde pues no pudieron frenar. En fin, Seattle es un equipo que va a estar peleando su división, ya lo sabemos. Seattle tiene partidos complicados, En Arizona recibe a Atlanta, luego va a San Francisco, no tanto. Filadelfia, en Jacksonville recibe a los Rams, en Dallas y recibe a Arizona. Vaya cierre de temporada para el equipo de los Seattle Seahawks. Y Washington, se me escapó el calendario, era lo que estaba buscando. Recibe a Minnesota la próxima semana, nada fácil. Visita a Nueva Orleans, luego recibe a los Giants. Y luego vean el cierre en Dallas, en Los Ángeles contra los Chargers. Recibe a Arizona, recibe a Denver y va a enfrentar a los Giants. También es un calendario complicado, por lo tanto se pone muy interesante. Bueno, los Raiders por último, poco que hablar de este equipo de los Raiders, muy poco de Miami. Miami no tiene ofensiva, Miami está perdido, no tiene armas con las cuales pueda hacer daño. Una primera mitad donde jugaron bien ambos equipos. Derek Carr jugó mejor que en otras actuaciones, pero de nueva cuenta Amari Cooper, Michael Crabtree le soltaron pases. Jared Cook jugó bien, lo buscó mucho y fue pieza clave, pero sobre todo no fue un partido espectacular en cuanto al juego terrestre de los Raiders, pero caminaron mejor. Marshawn Lynch tuvo una mejor actuación y consiguió 2 de anotación Marshawn Lynch, lo cual siempre es bueno para un equipo. Los Raiders están prácticamente sin margen de error, necesitan victorias, van a descansar para después ir a México a enfrentar a los Patriots. Ya en otros episodios hablaremos del partido que hay en la Ciudad de México.
Ojalá que puedan asistir todos los que están escuchando este podcast ahí en México, en la Ciudad de México. Ojalá que hayan podido encontrar boletos. Sé que fue muy difícil. Si no, vayan al Zócalo, al FanFest, vivan un gran ambiente y me lo platican, porque en esta ocasión yo no estaré por allá por México por cuestiones de trabajo. Por supuesto, estaremos narrando el Sunday Night y así que es imposible poder estar por allá en México, pero me lo platican por favor. Los Raiders estarán jugando contra los Patriots en México, reciben a Denver, reciben a los Giants, visitan a Kansas City, reciben a Dallas, visitan a Filadelfia y visitan a los Chargers. Los Raiders se tienen que ir casi perfectos para el resto de la temporada si quieren llegar a los playoffs. Bueno, por último, no me quiero alargar mucho porque ya llevamos un buen rato. Lo que está ocurriendo con el tema de la NFL, AJ Green, Jalen Ramsey se dieron un agarrón. Luego Jameis Winston le hace algo a Lattimore. Luego Mike Evans va y lo empuja. En el partido de Arizona contra los 49ers también se dan golpes. Yo entiendo que es un deporte de contacto, yo entiendo que hay agresividad, pero estamos viendo una serie de cosas que ya están superando la agresividad. Lo que vimos de Green tratando de ahorcar o tomarlo por el cuello, soltarle unos golpes que no entiendo por qué se los suelta si tiene casco y barra. Lo que vimos de un quarterback, el quarterback no tiene por qué prestar, ningún jugador tiene por qué prestarse a ese tipo de cosas. Pero cuando tú ves que tu quarterback está haciendo, molestando al contrario, que está fuera del campo porque está lesionado por el hombro, o sea, ¿en qué está pensando Winston? Él debe ser un líder, él debe de ser el hombre que ponga orden, el líder a seguir, y no puede cometer esos errores. Mike Evans va y le da un golpe por detrás al jugador de los Santos para defender a su quarterback, puede ser entendible o no, pero hay una agresividad tremenda, una violencia que hay en la NFL, una violencia injustificada o justificada probablemente. Puede ser por las represiones que ha habido, por el tema del himno, puede ser por la situación de que la liga presiona, de que los dueños presionan, por este tema tan polémico que ha ocurrido. Lo que sí es que la liga tiene que meter orden. La liga tiene que meter orden porque esto no puede presentarse semana a semana. Y no se trata de que sean un mal ejemplo para los niños, que cierto es, son un mal ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, los niños, por favor, anótenlo y ténganlo bien en claro. Los niños se educan en casa, los niños no se educan en un estadio de fútbol americano, ni en un estadio de fútbol soccer, ni en un parque de béisbol, ni nada. Los niños se educan en casa. El papá debe decirle, o la mamá debe decirle, este es un mal ejemplo y no lo copies de este jugador que se soltó a golpes con el otro. Oye, es que es mi héroe, que me gusta verlo jugar, entonces sí, pero comete errores como todos los seres humanos. Entonces no nos vayamos por ese lado de que, ¿y qué ejemplo le están dando a los niños? Sí, es un mal ejemplo, por supuesto. Es un mal ejemplo, por supuesto que lo es. No estoy defendiendo a los jugadores, que quede claro. Es un mal ejemplo. Pero la educación es en casa. La educación y los valores son en casa. Eso hay que tenerlo presente. Por eso creo que la liga sí tiene que hacer algo. Tiene que tomar cartas en el asunto. No se pueden presentar esas escenas en un campo de fútbol americano. Porque hay niños que ven, porque hay gente que ve. Porque es un mal ejemplo, aunque insisto, ese ejemplo tiene que ser primeramente en casa. La orientación tiene que ser en casa. La liga tiene que hacer algo y tiene que poner un alto y tiene que ser más enérgica. A veces no nos gustan las reglas. A casi nadie nos gustan las reglas. Pero tiene que haber reglas. Y las reglas se hicieron para obedecerse. Por eso es que la NFL debe de hacer algo y debe de poner un alto a lo que ocurrió y lo que sucedió este fin de semana y también lo que hemos venido viendo en otras semanas durante esta campaña. Bueno, vayamos con sus preguntas. Gracias a todos ustedes por comunicarse a través del Twitter en Pablo Viruega. Aquí están algunas de sus preguntas. Algunas de ellas ya las hemos ido tocando a lo largo de este podcast. Dice Sanjue, ¿qué va a pasar con Simon? ¿Será la mejor opción para los Broncos? ¿Quién será la mejor opción para los Broncos? Bueno, la mejor opción es Paxton Lynch. Paxton Lynch es la mejor opción. Creo yo que cuando esté listo, cuando esté sano, él debe ser la mejor opción.
Si no, entonces Brock Osweiler. Ya tuvo su oportunidad Trevor Siemian y no pudo con el equipo. Agustín Padilla, Rams y su 6-2, hablábamos de ello, Agustín. Alexander Mora, tus favoritos para el Super Bowl a mitad de temporada. En la americana, Patriots y Pittsburgh. Y en la nacional, Filadelfia y Minnesota. Es un muy buen equipo, tiene una muy buena defensiva. En la nacional sí está un poquito más cerrado, fíjate. Creo que Kansas City también en la americana, pero híjole, Dallas anda un poquito rezagado y no sabemos qué suceda con Ezekiel Elliott, pero creo que hasta ahora Filadelfia es el más sólido en la conferencia nacional. Por ahora, no sabemos más adelante, luego para que no le echen en cara a uno, ¿verdad? Alejandro Catalán, el juegazo de Notre Dame y Miami. Bueno, sí, va a ser un gran partido. Ojalá tengan la oportunidad de verlo en espnplay.com, es una de las opciones, y les avisaremos si lo pasamos por ESPN 3. Marvin Ventura, un análisis sobre los Falcons para esta temporada, es una de las decepciones, sin lugar a dudas, con todo el talento que tienen, y algo sobre los Bills, ya lo comentábamos, los Bills, la defensa y Tyrod Taylor creo que están jugando muy bien, pero un partido que podían haber ganado, que no deja de ser divisional y no es por menospreciar a los Jets, pero creo que llegaba en mejor momento los Bills, no lo pudieron ganar. Es ahí donde uno tiene sus dudas siempre con los Bills. En estos momentos están en zona de postemporada, serían el sexto. Jesús Clemente, la crisis de los 49ers. Bueno, la crisis es una crisis que se trae del pasado. Los errores del pasado traen consecuencia en el presente y es lo que está sucediendo con los 49ers. ¿Cómo explicas el desplome de los Chiefs? Jasmilton Reyes. Han ganado uno de los últimos 4 partidos. Este equipo, si no logra correr el balón, este equipo, si permite que el equipo contrario le corra el balón y está fuera Alex Smith, entonces empieza a padecer. No creo que sea crisis, simplemente que han quedado al descubierto algunas de las debilidades que tiene. Aquiles Navarro analiza el tema de las lesiones, sobre todo de las lesiones sin contacto. Sí, desafortunadamente, es un deporte de tanta demanda física que se presenta esto, lesiones así, lesiones por querer dar un máximo esfuerzo y que dejan fuera por el resto de la temporada a grandes jugadores. José Andrés, si los Redskins con N.000 titulares fuera le ganaron a los Seahawks, no lo vi venir. Sí, la verdad fue una buena victoria para Washington, sobre todo porque fue en Seattle. Era la verdad un partido donde Seattle tenía que haber ganado y creo que dejan escapar esa oportunidad. Miren, nada más en este momento en el que estoy grabando el podcast, acaba de llegar una información importante. El receptor abierto Mike Evans de los Bucaneros de Tampa Bay es suspendido un partido por golpear en el lado ciego, por la espalda, al back defensivo de los Santos, Marshawn Lattimore. Habrá que esperar, lo que suceda con AJ Green y lo que suceda también con Ramsey y lo que ocurrió con el tema de Arizona y los 49ers. Retomo sus preguntas. La temporada muy irregular o competitiva, es competitiva para un servidor. Los carneros son de verdad. Fer Rodríguez o lo está ayudando el calendario. Creo que tienen ahí 3-4 victorias significativas de las 6 que tienen. Yo creo que es un equipo que ha mejorado mucho, pero no creo que vaya a ser un equipo que alcance el Super Bowl. Muy probablemente la postemporada por cómo están, pero el Super Bowl ya es más difícil. Es más difícil, sobre todo porque es la inexperiencia que tienen el quarterback, que está jugando muy bien. Podrías hablar de Bret Hart y su futuro. Garoppolo es una realidad o moneda de cambio. Bueno, Bret Hart yo creo que es un suplente. Garoppolo llegó para tomar la titularidad, la va a hacer la próxima semana. Toda esta temporada le quedará para pulir y para enfrentar el próximo año ya como un titular completo de los 49ers. Al menos tiene experiencia de NFL. Los 49ers no quisieron aguantar hasta la agencia libre para ver quién estaba disponible, si Kirk Cousins estaba disponible o no, y tampoco esperar hasta el draft. En el draft no sabes qué te puede llegar a presentar, no sabes si pueda salir algo bueno o no. Y Tiny France dice: Elway buscará nuevamente la solución en la familia Manning para el 2018.
No lo creo, yo creo que por algo apostaron por Paxton Lynch y necesita la oportunidad Paxton Lynch. Hay que recordar que Paxton Lynch fue una primera selección para los Broncos, tomada por el mismo John Elway, que John Elway en su momento apostó todas las canicas por Peyton Manning, quitó a Tim Tebow, lo sacó, una decisión que creo que Tim Tebow por lo menos, bueno, era un suplente, pero iba a causar un problema ahí de titularidad o no a quien llegara. Tampoco no es un quarterback titular en la NFL, tan es así que pues ya no pudo regresar a la NFL. Y bueno, tuvo una victoria de postemporada y ya está, pero apostaron por por Manning, y Manning les dio no les dio Manning junto con todo el equipo llegaron a 2 Super Bowls y ganaron 1. En la página de Facebook, algunas preguntas más, facebook.com/Pablo Viruega. Luis Antonio Montes, tema de Garoppolo, ya lo comentábamos. Yeyo Colón, el tema de Elliott, el jueves tiene otra audiencia, veremos qué es lo que ocurre. Antonio Montana, sí, todavía falta el lunes por la noche, de eso hablaremos el jueves con el previo. ¿Por qué casi no hablan de Philly? Dice Augusto César, ya hablamos de ellos. Juan Manuel Ortiz, yo quiero saber la crisis que están pasando mis Broncos, lo comentaba, es un equipo que necesita defensa y juego terrestre. Juan Manuel Ortiz. Toño Chávez, ahora con tantas lesiones importantes, equipos que se perfilan para cerrar, quienes dejan de ser candidatos en la segunda mitad. No sé, yo creo que hay algunos equipos que muy difícil puedan estar en la postemporada. Los Raiders están en el límite. Houston también se ha quedado muy rezagado. Houston en la conferencia nacional, Atlanta está en problemas. Green Bay sin su quarterback es todavía más complicado. Entonces creo que son los equipos precisamente que podrían estar cayendo en este momento en la conferencia nacional y en la conferencia americana. Algunos de sus cuestionamientos, otros más. A ver, aquí estamos en Facebook. Dice Josh Adams, el corredor de Notre Dame, sin él va a ser difícil. Sí, desde luego que va a ser difícil contra Miami. Carlos Octavio Batis, los Jets rompequinielas, la buena actitud de Ajay después de Miami, cuando llegó a Miami, por supuesto, Ajay muy bien, corrió muy bien, hizo lo suyo y acabó ganando el partido. Andrés Miranda habla de los Rams, ya hablábamos. Un saludo, Andrés, un abrazo. Enrique Solís, las broncas y los expulsados, ya hay uno suspendido. ¿Y qué le está pasando a los Chiefs? Ya hablábamos de los Chiefs. También a Rodrigo Cortés. Bueno, hasta aquí llegamos en Viruega Podcast. Un abrazo y recuerde, esté en contacto a través de las redes sociales en Pablo Viruega, en Twitter, en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, y estamos en contacto en las redes sociales. Gracias, esto fue Viruega Podcast.